Muy buenas noches para todos los amigos que viernes tras viernes en este horario de la noche se conectan con la emisora Minuto de Dios en el 107.9 FM o a través de la página web de la emisora para acompañarnos en este programa Biblia para la Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, en el que cada semana hacemos un comentario al Evangelio Dominical, de la mano siempre de un invitado muy especial del grupo de profesores del Instituto Bíblico. En esta ocasión nos acompaña el padre Wilton Gerardo Sánchez, sacerdote de la diócesis de Chiquinquirá y profesor del Instituto Bíblico. Padre, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, John Freddy, y un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan a nuestra emisora para profundizar en el sentido y comprensión de la palabra de Dios. Qué bueno, padre, así es, eso es lo que buscamos con este espacio. Me decía la profe Ivonne, que también ha estado muchos años al frente de este programa hace poco, que son ya casi 10 años o un poco más de la existencia de este programa, de este espacio de radio en el que comentamos la palabra del Señor. Muy bien, también para todos aquellos que se encuentran ya en casa, dispuestos con su Biblia, con libreta y esfero en mano para acompañarnos en este programa, a los que se encuentran desplazándose en este momento hacia sus casas, desde el trabajo, en el servicio público, en el vehículo particular, bienvenidos a este espacio y qué bueno que se unan con nosotros para leer, para escuchar, para comentar, para orar la palabra del Señor. Este domingo tenemos la fiesta del Corpus Christi, Padre, una fiesta importantísima, de gran relevancia en nuestra Iglesia Católica. Celebramos el día de ayer, la fiesta oficial fue el jueves litúrgico, jueves eucarístico, pero por cuestiones de calendario nosotros en Colombia la trasladamos al domingo de Corpus Christi, y el texto está tomado de Juan 6, 51, 58, un extracto del gran discurso del pan de vida que nos presenta el Evangelio de Juan. Quisiera invitar a todos los que están conectados en este momento con nosotros o quienes seguirán el programa en diferido, seguramente a través de la página web de la emisora Minuto de Dios, para que invoquemos la presencia del Señor y especialmente le pidamos a Dios que nos siga regalando su Espíritu, ese Espíritu que celebramos hace poco en la fiesta de Pentecostés y que ahora nos acompaña de nuevo en este peregrinaje del tiempo ordinario, que con las celebraciones de la fiesta de la Santísima Trinidad, con la fiesta del Corpus Christi, posteriormente con la fiesta del Sagrado Corazón y cerrando con la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es una vuelta al tiempo litúrgico, pero también del tiempo ordinario, pero también es la oportunidad para seguir recorriendo con Jesús los pasos en el anuncio del reino de Dios. Que a través del Espíritu de Dios nosotros sigamos sintiendo no solamente esa fuerza, sino también esa presencia cercana de Jesús, que nos recuerda que no estamos solos en esta tarea de anunciar y de compartir el Evangelio, la buena noticia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Padre Wilton, si le parece entonces, invitemos a nuestros oyentes a leer el texto. Es un texto de 7 versículos, 8 versículos, lo podemos leer y bueno, luego hacer el comentario en el contexto de esta celebración que tenemos del Corpus Christi. Así es, profesor John Freddy. Entonces procedamos a la lectura de este texto. Dice así Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Jesús añadió: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo.
Esto suscitó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. El Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él. Así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros antepasados. Ellos murieron, pero el que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Padre, pues tenemos un texto corto, bello, de gran profundidad y de marco, una celebración de gran trascendencia para nuestra vida cristiana, que es la celebración del Corpus Christi, una celebración en la que muchas comunidades se movilizarán este fin de semana con el propósito de reconocer la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Pero primero vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en este contexto del Corpus Christi, Padre? Bueno, John Freddy y amables oyentes, en primer lugar este bonito texto de casi el final del capítulo 6 del cuarto Evangelio está conectado de alguna manera también con la Pascua. Para los lectores más asiduos del cuarto Evangelio, Evangelio de Juan, vemos que allí el autor, el evangelista, siempre ubica todo lo que ocurre, especialmente los primeros 12 capítulos, con ocasión de alguna de las fiestas judías. Allí en ese relato encontramos episodios interesantes como el diálogo de Jesús con Nicodemo, que ocurre durante la primera Pascua, en la cual Jesús se acerca a Jerusalén. De regreso a Galilea, que es la tierra suya, pues está el diálogo con la mujer samaritana. Y acá en el capítulo 6 al comienzo todo lo que ocurre, la multiplicación de los panes, Jesús que camina sobre las aguas, pues el evangelista nos dice que es en el contexto de otra Pascua que celebraban los judíos. El evangelista quiere enfatizar eso, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, es decir, que quiere conectar todo este discurso, toda esta explicación que Jesús da acerca del pan vivo bajado del cielo con la Pascua. Y es que la Pascua, además de tantos significados que tiene, siempre está en relación con ese comer la Pascua, se dice, ¿no? Los relatos de la última cena dice Jesús quiso comer la Pascua con los judíos. Y la Pascua se celebraba desde el inicio comiendo, ¿no? Es una fiesta donde se come. Es más, hay indicaciones de cómo se debía comer esa primera Pascua, ya como nos relata el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está por huir de Egipto hacia su libertad. Está el mandato de Dios que dice, vea, ustedes tienen que comer la Pascua de pie, con las túnicas amarradas, porque van de carrera, van de salida. Entonces hay relación entre la Pascua y el comer. Incluso actualizando, por eso es que nosotros hoy día, cuando celebramos la Pascua semanal, la Eucaristía, también usted ve que los fieles se acercan a recibir la comunión no sentados, no de rodillas, no acostados, sino de pie, también para recordar ese sentido, el sentido de una fiesta que pone al ser humano de pie delante de Dios. Pero este es como el contexto general. Es importante que lo conectemos pues con ese contexto pascual. Lo que Jesús nos explica acerca de Él como pan, pues va en ese contexto. Y pues ya comenzando, aquí vemos en el versículo 51 y en el versículo 58 que está como la delimitación del texto.
¿Por qué? No simplemente porque la liturgia nos lo propone, sino que la liturgia se basa en cómo el evangelista presenta este texto. Y en ambos versículos hay dos palabras que se repiten. La palabra pan y la palabra vivificar o vivir, de alguna manera, el pan vivo que traducen nuestras Biblias. Esto delimita el texto, nos dice dónde inicia y dónde acaba. Es decir, y también de alguna manera el tema. ¿Cuál es el tema? La relación entre el pan y el vivir de manera general. Aquí lo tenemos en el Evangelio de Juan, pues al comienzo, realmente todavía estamos como a los inicios del Evangelio, capítulo 6, pero también cuando vamos a los sinópticos, cuando vamos a Marcos, cuando vamos a Mateo, que nos presentan los episodios del inicio del ministerio de Jesús, también Jesús destaca la relación entre el pan y el vivir. Sobre todo cuando, recordando la Escritura, dice, no solo de pan vive el hombre. Es decir, la relación entre el alimento y el vivir. Y es lo más importante, es la tendencia fundamental del ser humano. Vivir, sobrevivir. El ser humano lo primero que piensa no es casa, carro y beca, sino subsistir. Lo primero es respirar, lo segundo es beber y dijéramos lo tercero es comer. Son los instintos y las tendencias básicas del ser humano. Hay personas que de pronto no tienen techo y pueden subsistir un par de horas, un par de días y lamentablemente en muchas circunstancias de nuestra patria y de nuestro mundo, meses y años. Pero sin respirar no podemos subsistir más allá de unos cuantos segundos o los más fuertes minutos. Sin beber no podemos llegar al final de la jornada y sin comer probablemente no lleguemos al final de la semana. Es decir, nos está hablando aquí Jesús de lo fundamental para el ser humano y de alguna manera nos está recordando que lo fundamental para el ser humano no lo crea el ser humano, sino que es un don de Dios. Y es que si nos remontamos al primer episodio del libro del Génesis, la creación del hombre, allí vemos que Dios insufló en el ser humano su espíritu, su aliento de vida y lo hace comenzar a existir precisamente a partir de responder a esa necesidad fundamental del ser humano. Respirar y después comer. Allá encontramos de todos los árboles del jardín puedes comer. Es decir, la preocupación de Dios era el alimento, la subsistencia para el ser humano. Y en esto se diferencia la revelación de Dios a través de la Biblia. Hay muchas divinidades a las cuales se adoraba por allá en Mesopotamia, en el actual Irak, Irán, etcétera, o en Egipto. Pero mientras que allí el ser humano tenía la obligación de dar alimento a los dioses a través de los sacrificios, en la revelación de la Biblia es Dios el que se esmera por alimentar al ser humano. Eso desde los relatos del libro del Génesis y ahora con mucho más énfasis en los relatos pues de los evangelios y específicamente acá el evangelio de Juan, que le dedica grandes versículos y capítulos a hablar de cómo es esa preocupación del Dios por el bienestar, por la vida del ser humano. Muy bien, padre, y creo que entonces esta pequeña contextualización, o más bien amplia contextualización del pasaje, porque nosotros normalmente vamos directamente pensamos en el asunto eucarístico, ¿no? Que el texto nos está hablando o está confirmando esa presencia real de Jesús en la Eucaristía y que comulgamos para la vida eterna y demás, pero lo cierto es que con el contexto que usted nos ha hecho, encaja muy bien lo que empieza diciendo el capítulo 6 de Juan, ¿no? Cuando nos habla del cuarto signo en el que se da la multiplicación de los panes. Entonces yo creo que este contexto de ver el hecho del comer, del alimentarse como elemento vital, como aspecto fundamental para la vida, que luego se conectará entonces con ya la invitación de Jesús en el texto que nos propone la liturgia hoy,
nos invita precisamente a pensar en eso, ¿no? En que Dios, nuestro Dios, se ocupa y se preocupa de esa alimentación o de esa supervivencia integral del ser humano. Por un lado, el alimento, que pueda gozar de todos los recursos necesarios para la subsistencia, que de hecho, como usted bien lo señala, pues la subsistencia no tendría que ser un desafío que viven muchas personas día a día, sino que tuviera que ser precisamente un derecho al que todos tuviéramos acceso. Es lo que Dios quiere, y también en parte lo que yo siento con este cuarto signo que está en el mismo capítulo 6, es precisamente mandarnos un mensaje de cómo atendemos integralmente la vida de las personas. Y de ahí entonces, atendidos estos hombres, estos 5.000 hombres, dice el texto, sin contar niños ni mujeres, bueno, ¿cómo entramos entonces a entender esa dimensión de Jesús como alimento, como vida, como carne que nutre nuestra vida, pero también, y bueno, seguramente usted lo indicará ahorita, pues se conectará muy bien con ese seguimiento a Jesús? Sí, es que acá el texto nos recuerda eso que es fundamental de Dios. Y nosotros decimos con frecuencia, y en un evangelio que escuchábamos tal vez el miércoles de esta misma semana, o el martes, que salía en la liturgia, la revelación de Jesús acerca de quién es Dios, cuando dice, es que acerca de la resurrección, es que ustedes no han escuchado, le dice ahí a los que le querían poner trabas en su ministerio, que cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces, siempre está presente ahí que el Dios es el Dios de la vida. Y a veces decimos así, incluso en las oraciones, oh Dios de la vida, pero ¿qué significa? ¿Sentimos realmente, nos adherimos finalmente a ese Dios de la vida, a ese Dios que está preocupado por vivificar, por hacer que el ser humano viva siempre, plena, integralmente? A veces erróneamente, siguiendo el criterio bíblico, pensamos que somos nosotros los que podemos hacer algo en favor de Dios. Y pensamos que si nosotros oramos, estamos engrandeciendo al Señor. O que si nosotros asistimos a la Eucaristía, o escuchamos su palabra, o leemos la Biblia, o hacemos las obras de misericordia, le estamos haciendo como un favor a Dios. Cuando es al contrario, nosotros no somos dioses, nosotros somos criaturas. Y lo que hacemos es disfrutar de esos beneficios que Dios pone en favor nuestro. Por eso, la preocupación que usted mencionaba, John Freddy, al inicio de este capítulo 6, cuando Jesús le dice, ay, ¿dónde vamos a conseguir pan para tanta gente?, ¿no?, que le dice a sus discípulos. Es decir, da a entender que es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios el que tiene la responsabilidad de nutrir, de vivificar a los seres humanos. Y allí, esa multiplicación de los panes, pues es una manera de decir, mire, es que Dios es el Dios de la vida, el Dios que da sustento. Y esto está pues en relación íntima con toda la imagen que Dios nos manifiesta a lo largo de la Biblia. Es más, cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Salmo 23, ahí está. Es Dios como buen pastor, como padre, como vivificador, el que tiene la responsabilidad, o asume, por eso es Dios, de dar vida y de que en esa vida permanezcan sus criaturas, los seres humanos a los cuales ama, y por eso nosotros concebimos que fruto de este amor de Dios nos llamamos y somos sus hijos. Qué interesante, padre, precisamente eso que usted acaba de decir, porque lo que uno ve ya entrando en el pasaje de Juan 6, 51, 58 que nos propone la liturgia, esas referencias constantes a la vida, ¿no? Yo soy el pan vivo, el que come de este pan vivirá para siempre, yo doy la vida por la vida, yo doy la vida por la vida del mundo. O sea,
pareciera ser que el Evangelio de Juan, Padre, usted que es experto en este Evangelio, que ha hecho diferentes investigaciones en torno a este cuarto Evangelio, que pareciera ser que el Evangelio de Juan es como una especie de rebelión contra la muerte, ¿no? Porque esas alusiones permanentes a la vida nos están indicando que el Evangelio, y este pasaje particularmente, se opone rotundamente a la muerte y que busca siempre alternativas para la vida, que la vida es lo importante, y como usted lo señalaba al inicio, sin aire, ahora que tenemos el tema de la contaminación, por ejemplo, sin un aire sano, sin fuentes de agua libres de contaminación, sin la tierra que produzca alimentos sanos para los seres humanos y para los animales, o sea, sin esos elementos sería imposible la vida. Si uno quisiera hacer una lectura ya en el contexto nuestro, podría decir, no sé, Padre, usted me dirá, como le digo a usted, sé que usted ha trabajado mucho este cuarto Evangelio, que el texto es como si fuera una resistencia a cualquier tentativa de muerte, y que la apuesta es por la vida en todo momento, y que esa vida incluso que se llega a extender hasta la vida eterna, como dice Jesús en los primeros versículos. Si nosotros hablamos en efecto del espíritu vivificador, y hace un par de semanas que estábamos celebrando Pentecostés, nos referimos a eso, el espíritu que da la vida, el espíritu que vivifica, Dios que insufla su espíritu en el ser humano y éste vive. Pues bien, aquí el Evangelio de Juan también nos dice que quienes nacen del agua y del espíritu, quienes asumen este nuevo nacimiento, quienes asumen esta nueva propuesta, este nuevo bautismo de Jesús, dice, así como el espíritu, así son los nacidos según el espíritu. En ese diálogo con Nicodemo, Jesús lo manifiesta, precisamente cuando dice, el espíritu es como el viento, que oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también quienes han nacido del Espíritu. Nosotros decimos, hijo de tigre sale pintado, de tal palo tal astilla, para indicar que esa denominación, hijos de Dios, no es simplemente un accidente, sino que hace parte de la esencia de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como creyentes. Entonces, si Dios es Dios porque Dios da la vida, y yo me considero hijo de Dios y nos proclamamos hijos de Dios, seguidores de su Hijo Jesucristo, quiere decir que nosotros tenemos un comportamiento como el de nuestro Padre Dios, vivificadores, es decir, cuáles son las actitudes, palabras, acciones que nosotros hacemos en favor de la vida integral de las personas. Contribuimos a que las personas vivan cada vez mejor, o los matamos un poquito con nuestras actitudes, palabras y acciones. Entonces es también un llamado a ser realmente y a ejercitar nuestra condición de hijos de Dios. Muy bien, Padre, pues si le parece, con esta primera parte que se ha desarrollado en nuestro programa de esta noche, vamos a hacer un corte comercial un momentico y ya continuamos con este acercamiento, con este comentario al Evangelio dominical en la fiesta del Corpus Christi. De nuevo, un saludo fraterno para todos los amigos del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto y de la emisora Minuto de Dios Bogotá 107.9 FM, que cada semana siguen nuestro programa Biblia para la Comunidad, un espacio donde ofrecemos un comentario exegético y en clave pastoral al texto que nos presenta la liturgia el día domingo. En esta ocasión, fiesta de Corpus Christi, el Evangelio tomado según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. El Padre Wilton en la primera parte entonces nos hacía un contexto de este texto que nos habla de un pan vivo que ha bajado del cielo, de esa vida que se entrega para la salvación del mundo, un pan que alimenta, un pan que nos fortalece, que nos da elementos para la vida eterna.
esos conceptos de vida, de pan, de alimento, en el contexto bíblico que bien señalaba el padre Wilton en la primera parte, y que luego nos permiten entonces adentrarnos ya a esto que la Biblia llama en un subtítulo discurso eucarístico, que es Juan 6, 51, 58, y que en este contexto de Corpus Christi pues adquiere una relevancia significativa. Hay comentaristas que dicen que este texto podría ir más bien al final de la última cena, en la que Jesús retoma este asunto, pero ya sabemos que en el Evangelio de Juan no se hace una descripción de la cena o de la última cena como lo hacen los evangelios sinópticos, sino que se concentra más en el tema del servicio a partir del capítulo 13, y por eso algunos comentaristas ven en este discurso eucarístico pues lo que sería la primera parte de la última cena, y que encaja muy bien en el cuarto signo que presenta el Evangelio de Juan. En ese sentido, padre, entonces, ¿qué más podríamos decir acerca de este texto en el contexto de la fiesta del Corpus Christi y en esa promesa de vida eterna que Jesús también le atribuye a este prácticamente culto eucarístico, que dentro de la vida cristiana pues es fundamental y ocupa un lugar central en la vida de las comunidades cristianas? Bueno, pues John Freddy, un poco Jesús con sus palabras pone en relación o se pone en relación a sí mismo con otro tipo de pan bajado del cielo. Precisamente cuando él dice: yo soy el pan bajado del cielo, el pan que da la vida bajado del cielo, pues seguramente los buenos lectores del Antiguo Testamento, especialmente los judíos, recordaban el maná, que era ese pan descrito allí en el Pentateuco, que le permitió al pueblo de Israel sobrevivir en un contexto hostil. Y así como usted decía antes de la pausa, cómo hay ese contraste entre vida y muerte, pues eso se ve allá desde el desierto. El desierto, que es el lugar de la muerte, el lugar árido, el lugar donde no hay vida, y allí el pueblo de Israel encontró la vida a través de el pan bajado del cielo. Pero una vida no simplemente de sobrevivir, sino una vida que significaba independencia, una vida que significaba comunión, una vida que significaba libertad, y comenzar a vivir realmente como pueblo, de alguna manera en cierta soberanía, ya independiente y liberado de la esclavitud en Egipto. Entonces, Jesús se compara al decir: yo soy el pan bajado del cielo. Pero mientras que allí se habla del cielo como un lugar físico, un lugar de arriba, pues acá, cuando Jesús se proclama bajado del cielo, habla es de su proveniencia del Padre, de su proveniencia de Dios, de la autenticidad de sus palabras, de su mensaje, de su misión. Yo soy bajado del cielo, quiere decir yo soy auténtico. Y Jesús mostró eso con transparencia, siempre su autenticidad. Y por eso dice: pues si alguien hace comunión conmigo, si uno come de este pan, pues será auténtico para siempre. O como lo dice él, vivirá para siempre. Y en otra parte del discurso, pues recuerda, no en el que leemos este domingo, pero sí recuerda eso. Dice: no, es que sus padres comieron en el maná en el desierto y vivieron, pero murieron después, físicamente. Dice: pero el que coma de este pan, vivirá para siempre. Pero no es simplemente sobrevivir para siempre, es vivir para siempre, es vivir en la vida de Dios, es vivir en la autenticidad, es vivir, y por eso nosotros llamamos el hecho de comulgar con el cuerpo de Cristo, lo llamamos así, comunión, es común unión. Quien come de este pan deja de ser un extraño para mí. Quien come de este pan, quien comparte esta visión del mundo donde nos preocupamos no únicamente por nuestro propio bienestar, sino por el de los demás, pues quien comparte esta visión vivirá para siempre, porque adquiere una nueva vida, una nueva dimensión. Entra en esta, valga la redundancia, en esta nueva dimensión de Dios, una dimensión de la vida, y una vida de Dios y una vida en Dios, pues no culmina, no termina, ni siquiera
con la muerte biológica, sino que va más allá, como lo relatan también los relatos del final del Evangelio de la resurrección, donde ese Jesús, pan vivo bajado del cielo, resucita y da vida y se manifiesta a los que ya no le son extraños, sino que le son propios y le pertenecen a Él. Ese es un poco también el sentido. Por eso dice, mire, el pan que yo le voy a dar no es un pan cualquiera, soy yo, es mi carne, es mi cuerpo, por la vida del mundo. Y aquí viene como ese matiz particular, donde Jesús, siendo el Hijo de Dios, muestra que la salvación, la comunión, es posible para todo ser humano, incluso para el mundo, porque normalmente cuando el Evangelio habla del mundo, habla de todo aquello que es hostil a Dios, hostil a Jesucristo, hostil a sus seguidores. Y Jesús pues dice, es que yo no vine a condenar al mundo, estos arrastrados que no quieren creer, no, yo vine a salvar al mundo. Y es eso, cuando dice aquí, el pan que yo le voy a dar es mi carne, es mi cuerpo para la vida del mundo, es una referencia explícita a su muerte en la cruz. ¿Hasta dónde está dispuesto Jesús a llegar y hasta dónde llegó Él para dar la vida al mundo? Tal vez recordamos algunos relatos del auténtico ayuno que nos comenta el profeta Isaías por allá en el capítulo 58, cuando dice, el auténtico ayuno es que tú compartas tu pan con el hambriento. Y aquí Jesús da un paso mucho más allá. La auténtica relación con Dios no es compartir el pan, es compartirte tú con quien lo necesitas. Y hasta allá estuvo dispuesto Jesús, no a dar de lo que Él tenía, sino a darse Él mismo, a darse a sí mismo en beneficio de aquellos a quienes ama. Padre, pues muy interesante esto que usted acaba de decir, porque aborda precisamente esa idea que en el mundo cristiano solemos tener, ¿no? Es que comulgamos o es que comemos, participamos de la comunión, de la común unión, porque solo estamos pensando en la vida eterna. Y como dice el profesor José Luis Sicre, por allá en un comentario, que esa idea nos puede volver muy individualistas en el ejercicio pleno de nuestra vivencia cristiana. Y lo que nos propone Jesús en la comunión, en ser pan bajado del cielo, que se comparte para la vida del mundo, es entrar en una dinámica comunitaria, en esa ocupación y en esa preocupación por el otro. Entonces, salirnos un poco de la idea solamente de la inmortalidad, de lo espiritual, que es muy importante sin duda alguna. Pensar solamente en la vida eterna o en la eternidad o en la salvación puede aislarnos precisamente de eso que Jesús quiere que nosotros hagamos. De la misma manera, usted bien lo decía, así como Él se vuelve, como su cuerpo, su sangre, se vuelve en vida para el mundo, en su sacrificio, cuando Él se desgasta, se entrega plenamente, pues entonces de la misma manera nosotros estamos llamados en esa experiencia de vida de comunión a entregarnos, a desgastarnos también por la vida de otros y sin duda alguna de aquellos que desconocen, de aquellos que no tienen los recursos mínimos o incluso de los que a veces están más cerca de nosotros y que también necesitan de esa común unión entre nosotros, pero también con Dios. Yo no sé, Padre, y yo le propongo esta idea que usted mismo me daba, yo se la vuelvo a pregunta. Usted decía, en ese contexto, que usted explicaba muy bien ahora, la comunión es para todo el mundo. ¿Sí? La comunión es decir, que todos se comulguemos con el cuerpo de Cristo, que todos nos sintamos en común unión, eso es para todos. Pero a veces encontramos expresiones, Padre, en nuestras comunidades, incluso a veces hermanos nuestros, que prohíben, ¿sí? Y que incluso vuelven la comunión como un acto sumamente exclusivo y a veces hasta excluyente, ¿sí? En ese sentido, Padre, ¿cómo este texto podría iluminarnos y abrirnos un poco a esa experiencia de comunión para todos y no solamente para algunos? Porque Jesús vino a salvar
lo que se estaba perdiendo. Sí, aquí hay que distinguir entre cuál es el objetivo del eucarístico y cuál es la realidad, ¿cierto? Es decir, el objetivo es que haya comunión entre todos. ¿Y qué se necesita para que haya comunión entre todos? Pues que cada uno deje de ser extraño de Jesús, acepte su propuesta y asuma eso que Él propone, dar su vida por los demás, que era lo que escandalizaba a los judíos, y ahí lo dice el mismo texto en el versículo 52. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de compartirse, de darse por el mundo, por los extraños, por los que le son hostiles? Entonces, pues efectivamente, ahí en esa pregunta no hay comunión porque lo están rechazando. ¿Cómo puedo yo decir? Lo puedo decir porque, como dicen por ahí, el papel aguanta todo. Yo estoy en comunión con Jesucristo, estoy en comunión con sus discípulos, pero tomando actitudes que van en contra del bienestar de los demás, en contra de la vida, en contra de la integridad. La auténtica comunión no es solamente dejar de hacer daño a los demás, pues porque son principios básicos de ciudadanía. No hay necesidad de ser creyente para ser honrado, para respetar a los demás. Pues eso, si usted no es honrado, lo echan a la cárcel, no por ser mal cristiano, por ser mal ciudadano. Cristo exige mucho más. No se trata de la honradez, no se trata de tener actitudes éticas, se trata de ir más allá. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Es ir más allá de lo que las leyes humanas y ciudadanas exigen para la convivencia. Entonces, efectivamente, mientras en el mundo haya actitudes de egoísmo, de vanagloria, de exclusión, pues no va a poder existir esa comunión auténtica a la cual nos llama Jesús. ¿De quién depende hacer comunión? De nosotros. A veces decimos, no, es que me excluyen. Jesús no excluye a nadie. Soy yo quien me excluyo porque tal vez no tengo aún la madurez suficiente para asumir lo que Él me pide, que es una donación total en favor de los demás. Es una donación en la cual se están entrenando tantísimas personas, especialmente en la familia. Cuando una mamá, cuando un papá se dona absolutamente por su hijo y por su hija, pues mire, eso es lo que Jesús quiere que se haga, no solamente con el hijo y la hija pequeña, sino con todos. Esos trasnochos, esos afanes, es lo que Jesús quiere que cada uno pueda hacer en favor de los demás. Convertirnos en mamá y papá de todos nuestros hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice por allá en el Evangelio de Lucas. Pues quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Pues mire, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo doy este pan y esta carne para la vida eterna. Y si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna, no tendrán la vida plena, no sabrán qué es el sentimiento de Dios. Solamente quien se dona, solamente quien ayuda, quien es solidario por principios de Jesús, pues conoce la vida de Dios. Aquí estamos en el capítulo 6, en el capítulo 5 Jesús como que declara la excomunión con los judíos porque dice, ustedes que van a saber si jamás han visto el rostro del Padre, jamás han escuchado su voz, jamás se han preocupado por donarse y darse en favor de los demás. Entonces no me vengan aquí a decir que conocen a Dios. Conocer a Dios es comunión con su cuerpo, comunión con su sangre. Lo había dicho anteriormente San Pablo también con una terminología similar. Dice, ¿acaso la comunión no es comunión con su cuerpo, no es comunión con su sangre? Todo este es el misterio de Jesús. No es comulgar a veces con una imagen bonita de Jesús y a veces ya las estampitas de Jesús crucificado como que están desapareciendo de las billeteras y de las Biblias y nos gustan solamente aquellas estampitas donde no aparece la donación de Jesús.
hoy, estos días, este domingo, cuando adoramos a Jesús, Eucaristía, pues lo adoramos en su donación, lo adoramos precisamente porque se abajó hasta la muerte y una muerte de cruz en favor del mundo, y por eso Dios lo levantó sobre todo nombre, y por eso es que lo adoramos, por eso es que inclinamos nuestro ser y doblamos nuestra rodilla a Jesús, porque nos amó hasta el extremo, y es lo que celebramos en la Eucaristía, el amor total de Dios. Muy bien, Padre, sin duda alguna que precisamente se trata de eso, ¿no? Cómo esta fiesta, aunque esté en un marco de solemnidad, de una liturgia con muchos signos como los que vamos a tener este domingo, yo creo que la palabra aporta mucho, precisamente en la comprensión de lo que es esa celebración, y es la invitación, o al menos yo percibo dos, Padre, en el comentario que usted nos está haciendo, una en esa invitación a la donación permanente. ¿Sí? Un cristiano que siente la presencia de Dios en su vida, que siente a Jesús en su vida, porque el mismo texto lo dice, yo permanezco en Él, ¿sí? Él permanece en mí, o sea, tenemos vida en Él, Él está presente en medio de nosotros, pues sin duda alguna que eso nos compromete a una práctica de donación permanente, a veces desde lo más sencillo seguramente, pero también a veces desde lo más complejo. Desde lo más sencillo, lo que hacemos en casa seguramente por los nuestros, pero también en lo más complejo por lo que estamos llamados a hacer por los demás, por esos que de pronto no son de nuestra familia, pero que también hacen parte de esta creación de Dios y que necesitan de una mano solidaria. Y lo segundo, yo creo que si es posible lo primero, si es ejercicio de donación, entonces será posible lo segundo, que podamos vivir en común unión los unos con los otros. Y de manera especial en una sociedad como la nuestra, una sociedad del siglo XXI, en la que cada vez como que nos conocemos menos, cada vez como que pareciéramos ser más extraños a pesar de la cercanía. El contexto de las ciudades cada vez nos acerca más, pero nosotros nos distanciamos más. Eso es como algo contradictorio. Y cómo entonces desde esta experiencia que nos propone Jesús como pan vivo, que nosotros podamos llegar a una comunión. Y qué bueno no hablar solamente de una comunión entre cristianos, sino una comunión con el mundo, con la sociedad, con la creación, de tal suerte que sea posible ese proyecto de Dios, de vivir en armonía, a pesar seguramente de las diferencias que van a existir siempre entre nuestra especie humana y esa relación con la creación. Padre, en esta última parte, una invitación que usted quisiera hacerle a nuestros oyentes en el marco de esta bonita celebración que tendremos y que hoy desde la palabra hemos iluminado con lo que usted nos ha compartido. Bueno, yo creo que la invitación es aquella que nos ofrece el mismo Jesús en el Evangelio. Es la invitación a comer su carne, a beber su sangre. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo con otras palabras: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, quieren un ejemplo, quieren un paradigma, aquí estoy yo. El paradigma de la entrega es Jesús, como nos lo recuerda el Evangelio de Juan. Y la invitación es esa, a que dice, coman la carne del Hijo del Hombre, beban la sangre del Hijo del Hombre, vivan la vida de Dios que nos ha enseñado, porque ustedes quieren saber cuál es la verdadera donación, cuál es la verdadera entrega. Él lo dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Esta es la entrega, este es el misterio, esto es lo que salva, la donación al mundo, el ponerse en segundo plano para que el prójimo aparezca en primero. Y si reconocemos que ese es el estilo de Jesús, pues tendremos vida. Y ese es nuestro aporte, el aporte que cada creyente puede hacer para la erradicación de la guerra, en favor de la justicia en nuestra patria, para que se erradique la violencia, es mirar cómo hacemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. No solamente, y básicamente también, pero
no solamente a través de la adhesión litúrgica, la participación en estos misterios que se celebran en la Eucaristía como sacramento, sino también más allá del rito, que el rito exprese lo que vivimos, que es la auténtica comunión con el estilo de Jesús, que se nos entregó para la salvación y nos dio a comer su carne, verdadera comida, y a beber su sangre, verdadera bebida, para que vivamos a través de él. Muy bien, Padre, pues yo terminaría con esta frase que nos ofrece precisamente el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es decir, que esa vida que nos ofrece Jesús es aquí y ahora, o lo que nos dicen habitualmente, la eternidad empieza aquí, con esa comunión que logramos hacer con Jesús y con los demás. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta noche. Que el Señor le bendiga y esperamos tenerlo muchas más ocasiones aquí en este programa. Bueno, gracias John Freddy, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a las personas que nos escuchan desde distintos lugares de Colombia y del mundo. Amén, Padre, que así sea. Quisiera entonces terminar este programa en esta noche recordándoles que para este periodo de vacaciones el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto tiene 2 ofertas de formación en cursos libres, un curso denominado ABC de la Biblia y otro curso de iniciación al griego bíblico. Las inscripciones para estos 2 cursos cierran el próximo viernes 16 de junio y estaremos iniciando el martes 20 de junio. Van a ser 6 semanas que nos van a permitir adentrarnos al mundo de la Biblia y conocer un nuevo idioma, en este caso el griego bíblico, desde el curso de iniciación. Cada curso tiene un costo de 120,000 pesos, serán en modalidad de presencialidad remota los días martes y jueves. Y también tenemos abiertas las inscripciones de nuestra carrera, programa profesional en ciencias bíblicas. Recuerden que es una carrera de 20 años, acreditada de alta calidad y que podemos estudiar o en las mañanas o en las noches. Los interesados en los cursos libres o en nuestra carrera pueden comunicarse con nosotros al 315-348-9967. Repito, 315-348-9967 o al correo ibpl@uniminuto.edu. Para todos, un abrazo y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.